voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Héctor Villarreal Páez es director general del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Héctor, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Juan, Marcela, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues para conocer la opinión en torno a esta iniciativa de reforma laboral que presentaron dos senadores, supuestamente defensores de los derechos laborales, pero que de acuerdo con académicos y de acuerdo con especialistas en materia laboral, pues atentan precisamente en contra de estos derechos. Sí, Juan, pero mira, déjame tratar de explicarle a la gente que nos escucha. Yo no quisiera que todo el mundo se empanicara, ¿verdad? Y déjame poner esto un poco en contexto, como se llama su programa. Primera observación, la iniciativa que se está presentando es una iniciativa muy amplia, trae muchas cosas. Una de las que llamó mucho la atención fue esta idea de abrirle la puerta al outsourcing, que nosotros sabemos que en muchas ciudades y todo del país se ha vuelto una práctica común. Entonces, el outsourcing per se, Marcela, Juan, no es algo malo. Incluso por ahí hay quien le ve muchas ventajas. Dice, ¿sabes qué? Te flexibiliza mucho los mercados laborales. Esto te permite que muchas personas trabajen de manera parcial. Es bueno para jóvenes, para estudiantes. Y por ahí incluso hay una idea de que con toda la entrada de tecnología de manera muy importante a la economía, estos trabajos flexibles no solo van a ser buenos, van a ser necesarios. Entonces, hasta ahí pareciera que la historia no va tan mal. El problema, y va con esto, con lo que ustedes empezaban el segmento, es que muchas veces el outsourcing se ha prestado para que cuestiones de seguridad social, particularmente lo referente a salud y pensiones, queden fuera de la ecuación. Entonces, esto sí sería un motivo de preocupación. Hay por ahí un segundo punto que también quisiera mencionar, que se ha prestado para muchos abusos. Incluso, y a lo mejor fue lo que terminó, no estoy seguro, pero en una de esas fue lo que terminó originando que se metiera esta parte de la iniciativa, que tenías estas empresas que con tal de que los trabajadores, empleados, no acumularan derechos, se iban a contratos temporales y había una renovación cada 5 o 6 meses justo antes de lo que marca la ley, y pues ciertamente eso era una práctica abusiva. Entonces, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo es, no es que el outsourcing sea malo per se, pero si vamos a entrar a una discusión a fondo en eso, también tendríamos que sentarnos a hablar cómo vamos a hacerle para la provisión de seguridad social a todas las personas que terminen en ese esquema. Si no, una idea que puede tener sus méritos, al final del día, pues podría provocarnos mucha desigualdad y una serie de problemas en el mediano y largo plazo. Ahora, Héctor, para darle un marco de referencia al auditorio, si pudiéramos precisar un poco más, ¿cómo es actualmente la operatividad de las outsourcing y cómo sería su operatividad con la nueva ley en la que operaría con el mínimo de restricciones y en la que, pues, como se informa, se eliminarían los candados que actualmente tiene? Mira, muy buena pregunta. Déjame empezar con muy buena pregunta, Juan. Déjame empezar con una precisión por ahí. Esto está todavía a nivel iniciativa. Hay muchas cosas que se le pudieran terminar cambiando. La idea principal de como ha existido ahorita el outsourcing va muy relacionado, que son empresas. Imagínate que tú tienes una empresa
donde todos sus empleados puede esto funcionar de dos formas: que la empresa funcione como un paraguas que contrata a una serie de personas. Estas personas, es lo equivalente hacia esta empresa, le pagaran por honorarios, pero luego esta empresa va y a su vez lo que hace es que las personas que trabajan en esta primera empresa, sus servicios los brindan a terceras empresas. Entonces, estas terceras empresas compran un servicio a la empresa original, que a su vez les paga a las personas como si estuvieran por honorarios. Hay otro tipo de esquemas donde de repente esta condición de no formalidad o de no adherencia a la empresa, ya sea que se esconde con una especie de, no quiero usar la palabra pantalla, pero es la primera que se me viene a la mente, de que es como si los trabajadores también fueran socios, o bien otra alternativa por ahí es precisamente lo de los contratos temporales. Ahorita, con la iniciativa, ¿cómo se cambiaría? Pues es un esquema más flexible, más transparente, si tú quieres, pero con los problemas que mencionábamos, donde tú puedes tener a una serie de personas agrupadas brindando servicios, pero sin generar derechos laborales. Ahora, en este sentido, lo que dicen algunos de los especialistas en materia laboral, de que afectaría en forma directa a los trabajadores, pues autoriza la subcontratación sin condiciones, vulnerando los derechos laborales. ¿Es correcto? Pues yo creo que sí, o sea, en el sentido de que muchas de las reglas que operan bajo la Ley Federal del Trabajo actual desaparecerían. Es como si tú, trabajador, te convirtieras en un prestador de servicios independiente. ¿Y con ello pierde derechos, por ejemplo, derecho de antigüedad? Sí, claro. Sí, claro. Pierdes antigüedad, pierdes el derecho a una indemnización, pierdes la cuestión de si no estás registrado, y aquí hay un punto que si ahorita el tiempo nos lo permite, lo comento, puedes perder tu derecho a pensión, a servicios de salud, ya depende cómo quede el contrato que esté haciendo esta persona en lo individual. Pero sí, la figura es muy similar, Juan, Marcela, a como si tú te volvieras un profesionista independiente. Ahora, desde el punto de vista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ¿cuál sería la propuesta en torno a esta reforma, precisamente para que, sin soslayar lo positivo que tiene una outsourcing, porque, bueno, de acuerdo con los propios especialistas, es positiva desde el punto de vista que reduce el desempleo y la contratación se hace más fácil, pero también sabemos que aquí en México la experiencia ha demostrado que es un esquema que se presta al abuso de algunos patrones y pseudoempresas para precisamente violar los derechos de los trabajadores que no pagan prestaciones y reducen costos al renovar el contrato a los trabajadores cada 5 meses para que no generan antigüedad y no tengan seguridad social ni prestaciones. ¿Cuál sería la propuesta idónea para sacar adelante esta reforma sin afectar los derechos de los trabajadores? Mira, otra muy buena pregunta. Yo no sé si exista algo como una propuesta idónea, porque con casi cualquier reforma y cambio, pues va a haber ganadores y perdedores. Creo que habría varios elementos a considerar y que pudiéramos llegar a un punto medio, y creo que tiene que haber una discusión más de fondo. Por ejemplo, la idea de que pueda haber cierto outsourcing para trabajos, para gente más joven, para trabajos de tiempo parcial, para
para trabajos, por ejemplo, de profesionistas y todo, donde de repente las empresas dicen, oye, pues es que sabes que yo no puedo contratar a tal o cual persona porque pues, a la vuelta de la esquina ya me generó una bola de derechos, y más aún, si yo tengo aquí cualquier ajuste, pues, puedo terminar con una demanda laboral y todo. Que ojo, Juan, también ocurre en la práctica. Entonces, yo creo que habría una serie de trabajos con las características que te menciono, que quizá sí tendríamos que meterlos en ese esquema. Pero trabajos con sueldos abajo de cierto nivel para personas que lo están viendo como una fuente permanente de ingresos, que aspiran a estar en ese trabajo un tiempo considerable, pues yo creo que no se vale meter en ese esquema. A menos que, y yo creo que ese es el otro punto, una reforma de esta naturaleza tendría que venir acompañada de una discusión que esperemos que se dé pasando las elecciones, que es una gran reforma a la seguridad social, Marcela, Juan. O sea, si tú te pones a discutir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para la provisión de servicios de salud para toda la población? ¿Cómo le vamos a hacer para que en un esquema entre una pensión no contributiva, por un lado, y ahorro voluntario y contribuciones de las personas, por otro, se pueda afianzar una pensión digna? Tercero, si en un momento dado esto de la indemnización por salida de un trabajo desaparece, pues a lo mejor necesitas ahí un seguro de desempleo o algo que pueda paliar la transición de la persona hacia otro trabajo. Si tú tienes la capacidad de discutir todas esas cosas, pues entonces sí, flexibilicemos los mercados laborales. Pero si tú tratas de arreglar uno de los problemas sin tomar en cuenta el otro, podemos terminar en una situación muy complicada. ¿Y qué opinión te merece que hayan sido 2 senadores de la CTM y de la CROC quienes presentaran esta iniciativa, quienes presuntamente deben ser defensores de los derechos laborales? Mira, ahí no tengo nosotros hacemos análisis económico. Creo que este asunto, no puedo negarte que me sorprendió, pero yo creo que lo que habría que hacer es preguntarles a ellos cuál es la motivación, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Héctor Villarreal Páez, director general del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, un placer, Juan, Marcela, un abrazo a todos allá en la laguna. Gracias. Muy buenos días.